retomándolo, olvidamos el pasado y estamos condenados a repetirlo. Cuando ganamos con Patricio, patrón, hubo alianzas. Sí, me acuerdo. Y hubo acercamientos de otras gentes, de otros grupos, viendo el PRD, que participó en el proceso aliado con el PAN. Cuando se da la derrota con Xavier, a los 6 años, Sí. se le apuesta casi a la individualidad y pensando de que el PAN tenía suficiente para llegar. O sea, No, es que estaban confiados por la ventaja que les la daban las ventaja encuestas. que nos daban las encuestas, Sí. pero de pronto entró en una crisis, primero que nada con el diario Yucatán, que se dedicó a bombardear día y noche a Xavier. Y eso hay que ser muy claro. O sea, el famoso caso de los borregos, su paso por desarrollo. Y había todos los elementos para bombardearlo, seamos honestos. Digo, de acuerdo, eso le costó a Xavier. Sí. Y le costó muchísimo, se perdió. Con algo que reflejaba plenamente también la corrupción del otro lado, que se dejó de ver. El caso de... Y abro un paréntesis, porque allá viene un elemento en el que yo participé. Me habla Juan Camilo Mourinho y me dice, ¿tienes relación tú con Xavier Abreu? Le dije, sí, muy buena. Y nos vamos a desayunar y me dices que él va a ser el candidato del PAN a la gubernatura. Y le dije, perdónenme, le dije, creo que es un error. ¿Por qué? Le dije, porque lo van a imponer. Y lo que van a lograr con esa imposición es romper el PAN. El PAN se va a fragmentar. Dije, y la consecuencia es que van a perder. Tenemos una gran ventaja, sí, pero entonces si tienen esa gran ventaja, ¿por qué tienen que imponerlo? Es un error hacerlo como lo quieren hacer, le dije, porque Luis Correa se va a salir del partido, Ana Rosa se va a ir a otro partido, y esa polarización dentro del PAN va a hacer que se disgregue todo el mundo, y ahí van a cometer un error. Yo les digo una cosa, no lo hagan así. Xavier es buena persona y es un buen segundo lugar en muchas cosas. Dije, pero querer llevarlo así a que sea líder, perdónenme, pero no va a funcionar. Pues, efectivamente, insistimos, en lugar de lograr la cohesión en torno a tu candidatura, termina disgregando todo. Sí, exacto. O sea, ahí, como bien señalas, cada quien agarró su rumbo por falta de carácter para negociar y llegar a acuerdos. Exacto. Internos, y en este caso eran internos. Era por la gratitud, además, de que le tenía el grupo de Calderón a unos soberbios, te puedo decir, por un lado la soberbia de algunos, la soberbia de otros. O sea, era pleito de egos de los tres en ese momento. Cosa que se ve reflejada hoy, en este caso. Y que Patricio no supo meterse para ser el mediador de eso. No quiso meterse. Y en este caso, al revés. Claro. Quien se ha metido demasiado ha sido el que se va. El que se va, claro. Y en el caso actual, Vila logra esa cohesión, no tenía competencia interna, y logra la relación con Liborio, con personajes que al final de cuentas le aportaron. El elemento Liborio solo es una muestra de todo lo que ocurrió, lo complejo que fue este tipo de arreglos. Y te lo digo, fue una negociación. Ahí te puedo decir, Roger Torres, me acuerdo perfectamente cuando me dijo, ganamos con pocos municipios ganados, incluyendo Mérida, desde luego, pocos, alcanzaremos 30, 35 o menos, pero tenemos muchos segundos lugares, tenemos unos cuantos terceros lugares, que al final de cuentas, en la suma de votos, nos va a dar el triunfo. Y eso es lo que ocurrió, exactamente eso ocurrió, pero todos los factores coincidieron tal y como se planeaba. Eso con Vila. Con Vila. En el 18. El 18. Parece que la elección se volvió a borrar. Y lo primero que hacen es enfrentarse los dos personajes que tuvieron a cargo esos procesos internos de campaña, y obviamente sin una mano que dispusiera esas cosas, como el caso del gobernador del estado, por decir, que se impusiera.
que impusiera orden. Y que pusiera orden, básicamente, no que dijera hacia dónde, por qué, cómo se va a hacer las cosas. Claro. Porque al final no es el dueño del changarro. Lo que pasa es que había algunas actitudes de Vila que hacían presumir que él quería imponer cosas. Y eso era lo que también se percibía. Efectivamente, no, ¿Sí? se percibía y al final de cuentas vemos que sí ocurrió. Claro. Porque obviamente hubo candidatos, una serie de candidatos que fueron puestos ahí y casi con calzador. Y que al final de cuentas no todos resultaban tan buenos, pero sí prevalecen en los que salvaron un poquito el proceso, la elección, pero no lo suficientes como para dar un triunfo a Arena en este caso. Malas negociaciones, en el caso del Liborio no sé cuánto costó, o no sé cuánto se pedía, mejor dicho. ¿Qué es lo que impidió llegar a un buen acuerdo? No lo sé. ¿Y quiénes lo hicieron o que tenían esa tarea? Al parecer, a mi gusto, no tuvieron el tamaño para negociar. Ya no era su papel. No les conocía en algún momento dado una negociación que fuera exitosa. Y es que además mucha gente de esa querían repetir y decían, bueno, es que en la medida que tú repitas, dejamos afuera a alguien. Vamos a negociar como el tema. Los de abajo no contaban para esta ecuación. Okay. En este caso, Liborio, por favor, representa, aunque nos querramos tapar los ojos, un buen porcentaje de votos del Oriente. Sí. Y obviamente si le agregamos otros elementos, como leyes, como el caso, como bien señala Blanca, el caso que crean inconformidades, como la del ISTEI. Como la del ISTEI, como el Poder Judicial. El Poder Judicial y algunas otras acciones. Que afectaron a la burocracia. Más lo que hizo el otro a favor. Claro. Pues, óyeme, el resultado casi era previsto, porque además se conocía y teníamos una medición constante de lo que estaba ocurriendo al interior, cosa que no se compartía, cosa que no se sabía. Públicamente. Yo al menos me declaro en desconocimiento. ¿Por qué? Porque poco se me permitió participar en el proceso. Fuera del proceso interno, que es mi tarea, y en el proceso externo ya en la campaña. Y ahora si me lo permiten, sí influyó en mucho el conocimiento que tenía Joaquín de los opositores. No, desde luego, o sea, ahí conocí el paño. Claro, y eso también. Y las derrotas le enseñan, él aprendió de sus derrotas. Claro. No, entonces aquí aplicamos el refrán, para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo. No, y además haber padecido lo que él padeció con Vila. También, porque además ustedes recordarán que era muy público el desprecio que tenía Vila cuando él se presentaba a un tema. O sea, lo trataba con la frialdad de la disputa aquella que hubo en el 2018. Que es otro factor que también ayudó a... Que ha permitido que obviamente que nosotros retrocedamos, en lugar de avanzar retrocedamos. Sí. Pero nos vamos a unos tiempos en los cuales... Porque resulta que el favorecido de esa decisión que perjudica a Guacho, pues también se fue a Morena. Así es. Entonces, bueno, entonces perdí. Pero bueno, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó Paz? Morena, pero ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó Paz? Ya es problema de ella, la verdad que no. Claro. Por eso, pero observa el fenómeno, ¿no? Exacto. Él fue, pero ahora, pues, ahí quedó. Porque la falta de cumplimiento de Vila con Joaquín tiene como protagonista a Paz, que busca cobijo en Morena y que termina desaparecido por completo. Ya son efectos directos de acciones de personajes conocidos desde la dirigencia estatal, desde la dirigencia nacional. Y en el caso del PRD, Freddy, porque yo te prometo que pues me metía y conocía cosas cuando pues estaba Uquibe Espadas allá, cuando estabas tú, cuando estaban algunos amigos, gente que de alguna manera pues veíamos que tenían vocación democrática, que era que creo que el verdadero ímpetu que le daban al PRD. Pero en Yucatán, después de ustedes, después de ese pequeño grupo que eran los que aportaban su vocación democrática para lograr un cambio, vemos que el PRD fue perdiendo esencia. Se quedaron algunos que ahí siguen hasta hoy, bueno, seguirían. Bueno, ya no siguen. Ya no siguen porque ya se acabó.
Pero al final del día, yo conozco por qué se sale Uquibe Espadas, ya nos lo contó en alguna reunión, en algún programa. ¿Tú por qué terminas haciéndote a un lado del PRD? Entendí que ese partido se había contaminado de todo lo que nosotros habíamos protestado y habíamos luchado contra el sistema, que ese partido se había convertido en un partido de sistema. No solo desde el punto de vista, digamos, ¿cómo podemos decir?, de definición, sino en la realidad, porque entran los del PRI y empiezan a excluirnos a todos los que veníamos del Partido Mexicano Socialista. Algo similar a lo que pasa en Morena ahora. Bueno, en Morena, pues Morena es otro fenómeno, eso otro día lo conversamos. Pero en el caso del PRD empiezan a desplazarnos y empezamos a sentir prácticas de persecución, yo en lo personal. En el caso de ¿cómo llega Eduardo Sobrino? Sí, bueno, porque era gente cercana a Carlos. A Carlos, su hermano. Entonces, de acuerdo a las informaciones a los otros datos que yo tengo, pues había algún trato en ese sentido de los hermanos. Bueno, un caballo de Troya. Claro. Y bueno, y ellos se quedan allá con el partido como una especie de negocio, que es hasta donde ha terminado. Se le terminó bueno, no creo que se le haya terminado el negocio. Algo ha aprovechado en esa ocasión su último shishi, no sé, o a lo mejor aparece en Morena, que es lo más seguro, porque él siempre fue muy amigo de López Obrador. Andrés Manuel, sí. Estoy hablando de Eduardo Sobrino. De Eduardo Sobrino, sí. Entonces, el problema del PRD es complicado porque se desdibujó como partido, se perdió la esencia. O sea, el PRD se convirtió en lo que es ahora Morena. Guardadas las proporciones, porque tampoco nunca alcanzaron el poder que ahora tiene Morena, pero en esencia, en la práctica, en el pragmatismo, en la forma de actuación política, el PRD no es otra cosa que lo mismo que Morena. Y Morena en un momento determinado puede tener el mismo destino que el PRD, que se puede extinguir, porque no hay sustentos ideológicos, no hay sustentos políticos, no hay compromisos, programáticos. Hay pragmatismo exclusivamente en torno a la persecución de los puestos de poder. Persecución, digo, con toda claridad. Y es que el poder. Estamos viendo la era en la que ya no hay filosofía política, en el que ya no había un filósofo político como Reyes Heroles en el caso del PRI, ¿no? Castillo Peraza en el caso del PAN, Eberto Castillo y algunos otros, Arnoldo Martínez, Verdugo, todos, esa generación que generaban de alguna manera una filosofía política que le daba el espíritu de cuerpo a esos partidos. Hoy todo es pragmatismo. Hoy es cuánto vales, cuánto me das, cómo le hacemos, ¿no? Y lo estamos viendo en la manera como se está designando. Una simple lucha por los huesos. Exacto. Nada más. Y vemos hasta qué extremo se llega ahora en la repartición de las plurinominales, cuando el que tiene la gran mayoría no se satisface con lo que tiene y va a buscar mucho más, porque necesita imponerse, ya no negociar, ya no convencer, sino imponerse. Pero ya se nos acabó el tiempo. Creo que es un programa que vale la pena que usted analice con detalle. Empezamos por algo bastante sencillo, como era la lluvia, y terminamos hablando de cosas creo yo que muy interesantes y que pueden nutrirnos como personas y como ciudadanos. Pásela bien. Gracias, Claudio Cuello. Gracias, Freddy Pot. Soy Francisco López Vargas. Pásela bien. Hasta luego.